Seguimos por acá. Entonces, eso fue lo que comenzamos a ver en nuestra sesión anterior. Hablamos sobre el exposímetro, la importancia que tiene este elemento dentro de nuestro dispositivo. Luego de eso, ya comenzamos a hablar de la tríada de la fotografía. La tríada de la fotografía en la cual incluye diafragma, velocidad y el ISO. Alcanzamos a ver el diafragma que es el que permite la entrada de la luz, mucha luz o poca luz. Pero acordémonos que dentro de la narrativa audiovisual, la narrativa visual, no solamente la triada, la que manda la parada aquí, el diafragma, la velocidad y el ISO, no. Hay otros elementos que participan de la narración, de la narrativa, de la imagen, los planos, los ángulos, las leyes de composición, que es lo que vamos a ver hoy. También esos elementos ayudan a contar esa historia que se teje detrás de esa fotografía. Chicos, no sé si ustedes de pronto me pueden colaborar en darle a aceptar a las personas que van ingresando para yo no tener que devolverme y volver otra vez. Les agradecería. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que el diafragma dentro de la triada es el que nos permite la entrada de mucha o poca luz, según la necesidad que tengamos nosotros con esa fotografía. Nosotros veíamos el ejemplo que el diafragma se ve representado de esta forma, como tenemos las cámaras en físico, cámaras en profesional, cámaras profesionales dentro del objetivo, se teje el diafragma, que es una serie de cortinillas que van en redondo, esas cortinillas se abren, se expanden y se contraen. Aquí, cuando se expanden, quiere decir que va a permitir que entre mucha luz. Cuando se contrae, uno nunca va a decir, no, es que el diafragma está cerrado, no, el diafragma nunca se cierra. Simplemente va a disminuir, se contrae al mínimo para disminuir la entrada de iluminación. Si aquí entra poca luz, no puede entrar mucha. En cambio, en el diafragma de arriba sí entra mucha luz. Se representa con la letra F, dependiendo de las marcas de cámara, pueden haber diafragmas e intervalos de diafragmas. Entre más intervalos se tengan, mucho mejor, porque podemos lograr unos efectos interesantes como la profundidad de campo, que ahorita vamos a ver y que vimos la clase pasada, sino que estamos haciendo un recorderis acá. Como pueden ver ustedes acá, F2, el diafragma más abierto para que entre mucha luz, y F22 el diafragma más reducido para que entre poca luz, pero el diafragma nunca, nunca, nunca está cerrado. Digamos nosotros este ejemplo, lo que podemos lograr es lo que se llama profundidad de campo. Cuando tenemos la fotografía, el elemento principal dentro de esa composición fotográfica, ese elemento tiene que llamar la atención más que los otros elementos que están dentro de la composición, esos elementos que están en el segundo, en el tercer plano, que están allá. Entonces, esa profundidad de campo nosotros la insinuamos, no la anulamos. La idea que se insinúe es que se vea lo que está allá atrás, los colores, la forma, que ayude a contar esa narrativa sobre ese elemento que se está enfocando. Acá en esta sí se alcanzó a perder la profundidad de campo, ¿sí? No distinguimos nada, pero ya es muy distinto cuando lo vemos de esta forma, de esta forma. Bueno, vamos a mirar primero esta. Con el permiso de ustedes, quiero verificar acá que me da, bueno, ya 3 por admitir. Bueno, entonces seguimos. ¿Sí me están escuchando claro, por favor? Sí, con un pulgarcito arriba si me están escuchando claro. Listo, vale, gracias, Juan. Juan, muchas gracias. Listo, entonces seguimos con la presentación. Entonces estamos haciendo un resumen aquí para los que acaban de ingresar de nuestra sesión anterior, cuando comenzamos a hablar de la teoría de la fotografía e iniciamos con lo que fue el diafragma, pues anteriormente vimos lo que era el exposímetro. Listo, entonces estamos con el diafragma, que es el que nos permite que entre mucha luz o poca luz en nuestra cámara. Ahí en el objetivo va a entrar la luz, entra mucha, entra poca, y cuando llega a una serie de lentes que están dentro del objetivo, se descompone esa luz y llega al sensor.
que es la parte sensible de la cámara, es donde se dibujan las formas. Entonces la luz llega al sensor, que es donde se dibujan las formas. En esta fotografía tenemos el punto de enfoque, o sea, lo que queremos llamar la atención lo tenemos en la mitad, que es el reno. Ahí está en la mitad. En el primer plano están unas flores, en el tercer plano están unos pinos, esa vegetación. Como lo pueden ver ustedes, la profundidad de campo se está insinuando. Se alcanza a ver que en el primer plano hay unos girasoles de color amarillo, que en esa zona donde vive ese reno, una zona boscosa, donde predominan grandes pinos, en fin, se teje ya la historia. Entonces ahí puede decir, no, es que el reno vive en una zona boscosa, protegido por grandes pinos, pero a la vez se combinan con unas praderas. ¿Sí ven? Ya se teje una historia, porque se alcanza a insinuar lo que está ahí atrás y lo que está adelante. Veíamos otros ejemplos. Aquí, enfocando el primer plano, entonces enfocando el primer plano y con el diafragma abiertico, entonces nos va a dar enfocado el primer plano, las flores. En el anterior estaba enfocado, era el segundo plano, el reno. Aquí vamos a enfocar las flores. Entonces el diafragma está a 2.8 abiertico, entonces lo que es el segundo plano y el tercer plano se insinúa. Protagonistas las flores en la segunda toma. Está en la segunda toma, como ustedes lo pueden ver, cerramos un poquito el diafragma y al cerrarlo, ¿qué pasa? La profundidad de campo se comienza a observar. Ya vemos que tiene foco las flores y el reno, y el tercer plano se insinúa. Ya hay dos elementos protagonistas, flores y reno, y atrás se insinúa los pinos que ayudan a la historia. Y en la tercera, ya cerramos más el diafragma, y al cerrarlo más, la profundidad de campo se observa tanto las flores, el reno, como los pinos. Entonces, aquí en esta fotografía, lo que cobra importancia no es ni lo uno ni lo otro, todo está a un mismo nivel. Veamos estos ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2, las canicas acá. Ese pasa igual en las canicas, que está enfocada en el centro, el punto de enfoque, pasa igual como con esta que vimos nosotros acá. Punto de enfoque en el centro. Entonces el primer plano y el tercero quedarían desenfocados. Entonces igual pasa aquí con esta fotografía, una fotografía que se decía antes, bueno, ¿cómo se hace? Ya podemos hacerla simplemente con el manejo del diafragma y la profundidad de campo. Ya podemos realizar una fotografía interesante en la cual la canica 1, la canica 3, se alcanza a ver los colores, se alcanza a ver que es de cristal, una trama narrativa, la tercera es una bolita china, como le decían anteriormente, y bueno, un piso que está quebrado, que está, pero es lo que llama la atención de esa fotografía también. Recordemos, no solamente fijarnos en los elementos protagonistas, sino también en todo lo que está alrededor, en cada uno de esos elementos que juegan un papel importante dentro de ese personaje que nosotros estamos construyendo, esa trama narrativa. La segunda, la telaraña, igual. Bueno, un segundo, porfa, voy a mirar por qué creo que están ingresando. No sé si de pronto, chicos, tengan la posibilidad ustedes de darle a aceptar a las personas, porque hago este ejercicio así cada rato, entonces me salgo de la presentación por dar a aceptar y la idea no es estar cortando. Entonces les agradecería si ustedes mismos pueden darle a aceptar a las personas, por favor. Listo, vale, muchas gracias. Entonces seguimos con nuestro recorderis de la sesión anterior. Listo, la vamos de dar telaraña. Igual, profundidad de campo se insinúa. Entonces, el personaje, el fotógrafo enfocó simplemente la telaraña. Al enfocarla, atrás se insinúa la forma. Donde yo le está cerrando el diafragma, lo voy cerrando, esa profundidad de campo se va ampliando, o sea que se va a ver atrás. Y por consiguiente, la telaraña, al verse atrás, la telaraña pierde fuerza aquí en el primer plano. ¿Listo? Hablamos también de estas fotografías, que a esta fotografía, mmm,
la cosa, quitarle esa profundidad de campo. Aquí, esa fotografía es para apreciarla en su máximo esplendor, ¿cierto? Una fotografía muy bonita, paisajística, donde el hombre también actúa dentro de ese paisaje natural. Yo les decía a ustedes, aquí nos puede salir una fotografía de producto muy interesante, sabiendo manejar bien los conceptos. Aquí por lo menos la chica está aquí sentada, tiene el chaleco, y en el chaleco hay una marca. Entonces, puede ser la marca de la empresa que alquila esos chalecos o la parte de navegación. Entonces, ¿qué hago yo? Esto es una fotografía bonita, tiene varias leyes de composición que más adelante vamos a hablar de eso, lo que nos compete el día de hoy. Aquí la chica la enfocamos nosotros y la acercamos con el zoom, que nos vea más cerquita. Aquí un enfoque que solamente sea de la mitad del cuerpo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, mire que al hacer eso, entonces nosotros ahí sí podemos aplicar profundidad de campo. Le vamos abriendo un poquito el diafragma para que atrás se nos comience a ver un poco distorsionado, un poco, porque la idea es que se cuente la historia, que ayuda a distinguir qué es lo que hay detrás, ¿cierto? Y el chaleco, como este es el punto de enfoque, la chica acá, lo que vamos a enfocar, en el chaleco se distingue la forma de la empresa, una fotografía ya publicitaria, ¿cierto? Ya comienza a ser una fotografía publicitaria. También les decía a ustedes que dentro de esa fotografía están inmersas unas leyes de composición, que es ubicar el elemento en aquella parte donde sean más visibles para las personas que estén viendo las publicaciones, para el receptor. Aquí hay algo que se llama ley de horizonte. Yo no estoy viendo la imagen. ¿Me confirman? ¿No están viendo imagen? Por favor, Sí, me señor. confirman. Sí, sí están viendo imagen. Estamos Entonces, viendo. ok, vale, muchas gracias. Entonces, eres tú de pronto que tienes problemas con No la... estoy viendo la imagen, profe. No, pero entonces ya es problema tuyo porque los demás compañeros sí la están viendo. De pronto toda que vuelvas Bueno, y ingreses de nuevo. ¿Listo? Bueno, sí, Vale. señor. Gracias. Buen momento, listo. Entonces volvemos acá. Otra vez. Les recomiendo el micrófono, porfa, para que los cierren. Muchas gracias. Bueno, entonces hablábamos sobre esta fotografía, que también están inmersas unas leyes de composición de la fotografía, que es ubicar el elemento que nosotros vamos a fotografiar, el elemento principal, ubicarlos en unas zonas estratégicas dentro de esa composición fotográfica, en esas zonas para que llame sí o sí la atención. Hay una ley de composición que es la ley de horizonte, en la cual ubicamos al personaje por encima de la línea de horizonte y por debajo. Si en esa línea de horizonte que se traza acá, y el sujeto, la chica, está ubicada por encima, pegado a la línea de horizonte y por debajo, pegado a la línea de horizonte. Entonces, sí o sí va a llamar la atención. Hay otra ley que es la de curvas. Ahora la vamos a ver en esa parte que es la ley de composición, sino que de una vez estamos analizando la fotografía. Acordémonos que todos nosotros, ante todo, somos unos críticos constructivos de la imagen. Entonces, eso es lo que nos compete. Estamos acá criticando por una forma constructiva esta imagen. Bueno, también decimos que tiene dentro de las leyes de composición de curvas. Las curvas como la encierran a ella, esa sensación de movimiento, la curva del bote, la curva de las olas, y la van encerrando a ella. ¿Bien? Entonces, sí o sí llama la atención. De líneas, esta línea, esa diagonal del remo, como también la va encerrando a ella. Es muy llamativa esta fotografía por la combinación de leyes de composición. Ahora, vamos a ver ya lo que es la velocidad de obturación. Eso no lo alcanzamos a ver en nuestra clase anterior. Dentro de la triada. Bueno, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Bueno, dentro de la triada tenemos también la velocidad de obturación. Si decíamos que el diafragma es que permite la entrada de luz, mucha o poca, la velocidad de obturación es el tiempo
que se demora en entrar esa luz por ese diafragma. Se demora mucho, se demora poco. ¿Ok? O sea, velocidad rápida y velocidad lenta. Con este manejo podemos nosotros lo que es lograr unos congelados, unos barridos muy interesantes con la velocidad de obturación. Aquí vemos, la velocidad de obturación puede ser rápida. Rápida, congelamos movimientos, los congelamos y lo que es una velocidad lenta, la fotografía se ve con el efecto tripeado, movido, se ve un poco distorsionado con la velocidad lenta, ¿ok? Mientras que con la velocidad rápida congelamos nosotros el movimiento. Aquí, esta fotografía, una velocidad rápida. Mire cómo se congeló el movimiento, el motociclista en el aire. Es una velocidad tomada con un diafragma 5.6, un diafragma intermedio, una velocidad rápida, hablamos por ahí de 3200, esa velocidad quedó congelado y el congelado es perfecto. Miren cómo se ven los surcos, el surco de la moto se ve bien, el surco. El contorno del individuo, el motociclista, uno va, no está distorsionado. Y los radios de la moto se ven ahí colocados, no se ve distorsionado ni nada. Esto nos reafirma que la fotografía fue tomada con velocidad de obturación rápida, que congeló el movimiento. Aquí vemos otra. Y es una fotografía muy interesante. Se ven personas nítidas, otras personas que están en movimiento, ¿cierto? Yo siempre hago esta pregunta aquí. ¿Qué velocidad se utilizó aquí? ¿Velocidad rápida o velocidad lenta? Si ya sabemos que hay personas que se ven bien, se ven enfocadas y otras que no. A ver, ¿quién me dice qué velocidad se utilizaría acá? Bueno, ya que opinaron tanto. Esta fotografía es muy bonita. También combina una ley de composición. Hablemos de la velocidad de obturación. Aquí se utiliza una velocidad de obturación lenta. Como ustedes pueden ver, el movimiento se ve distorsionado con ese efecto fantasma, tripideado, se ve la fotografía. Hay otras personas que se ven nítidas, ¿listo? Se ven nítidas, pero aquí la velocidad fue velocidad lenta, lenta, ¿ok? Las personas que se ven nítidas simplemente eran porque estaban sin movimiento. Estaban sin movimiento. Entonces, al verse sin movimiento, está quieta la persona o un movimiento muy mínimo. O un movimiento muy mínimo. Entonces, las personas quedan ahí, quedan ahí. Mientras las personas que están caminando, están corriendo aquí dentro de esta fotografía, con esa velocidad de obturación baja, va a quedar así, va a quedar distorsionada, efecto fantasma, la fotografía tener presente esa parte. Por eso se vuelve una fotografía interesante, porque da la sensación también que se trabajase con una velocidad de obturación rápida, cuando la verdad no lo es. Aquí dentro de esa fotografía también juega un papel importante otra ley la ley de composición fotográfica, que es la ley de repetición. Aquí tenemos elementos repetidos como esas columnas, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. ¿Sí? Están repetidos, pero el fotógrafo aquí quiso darle un ángulo diferente a esta fotografía. Aquí se subió con una tarimita y se hizo en todo el centro y tomó la fotografía. Entonces hace que esos elementos repetidos, que son las columnas en la ubicación de él, le da una perspectiva allá al fondo. Le da una perspectiva a la fotografía gracias a esas columnas que están repetidas tanto a la izquierda como a la derecha. Hay algo que los fotógrafos le huyen, los contraluces.
premisa del fotógrafo, podemos decir del fotógrafo antiguo. No tomen fotografías donde la fuente de luz está al frente de ustedes. Eso decían ellos. Pero hoy se toma esa fotografía de una forma artística, bien llamativa. En este caso, un contraluz muy suave, un contraluz que se insinúa y hace la fotografía muy, muy atractiva. Un segundo, chicos. Listo, vale. No pensé que estaba alguno aquí por accesar. Ah, sí, una persona. Listo, entonces seguimos por acá. Pero un segundo, chicos, que la presentación que se me hizo. 1A. Listo. Miren este ejemplo acá. Este ejemplo acá también muy interesante. Acá, profundidad de campo, en esa primera fotografía se insinúa lo que está allá atrás de las personas. Aquí podemos decir Jorge Enrique Contreras, un deportista de alto rendimiento, en el cual participó en la triatlón de su pueblo. Y como podemos ver, va ocupando el segundo lugar, porque en el tercero está Mario. Sabemos que es Mario por el brazalete azul, pero miren cómo atrás los participantes se insinúan. ¿Ok? Yo puedo contar la historia porque lo estoy viendo y sé que el de atrás es fulanito de tal por la manilla. La historia se cuenta, se sigue contando. Por eso la importancia, aquí se manejó un diafragma abiertico para poder dar esa iluminación, así de esa forma. Pero, ojo, la velocidad de obturación fue rápida. Mire cómo se congela las gotas de agua cuando caen del individuo. Se congela. Entonces, velocidad de obturación rápido. En esta segunda fotografía, también una velocidad de obturación rápida. Un diafragma 5.6, intermedio, pero miren el señor con la acción que está ejecutando, una acción de aplaudir. Y con esos aplausos se ven, él tiene la mano llena de polvillo, entonces él aplaude. Y al aplaudir, el polvillo se esparce. El polvillo se esparce. Y miren cómo se ven esos granitos. Se ven esos granitos. ¿Todo por qué? Porque la velocidad de obturación es una velocidad de obturación rápida. Pero ojo, ya, para ir adentrándonos también en lo que es el ISO, el otro elemento de la triada. El ISO es el que permite una ganancia de luz digital a la cámara. Pero si yo abuso del ISO, el ISO se ve, la fotografía se comienza a ver con pepitas. Se comienza a ver con pepitas la fotografía. Grano, coge mucho grano. Entonces, por eso no debemos abusar con el ISO en la fotografía. Pero en este caso, nos sirve de ayuda para la foto. ¿Por qué? Si le damos un ISO alto a la fotografía, resulta que esos granos de polvillo comienzan a coger fuerza, volumen. Entonces se va a ver la fotografía más interesante. Aquí se le dio una ganancia de ISO a la fotografía. Se le dio la ganancia de ISO, entonces una ganancia de ISO relativamente altica. Entonces, por eso es que estos puntos también se ven con formas. Se ven bien esos puntos ahí. Cogen forma, fuerza, porque él hizo que él encargaba una ganancia de luz. Si yo abuso del ISO, comienza la imagen a coger puntillismo, grano. Y aquí cogió puntillismo y grano, pero esas partículas de polvo que se ven ahí se ven mucho mejor cuando le aplicamos un ISO. Le da más forma, textura a este polvillo, al cual estamos observando. Listo, ahorita vemos el ISO. Aquí, velocidad de obturación rápida. Miren, la primera fotografía, una fotografía de exposición. La primera fotografía, un diafragma 5.6 intermedio, en una velocidad de 10. Ojo, velocidad lenta. Y un ISO de 100. El ISO, podemos estar hablando que es un ISO normal.
Bueno, en la segunda fotografía, es la misma fotografía, la misma composición fotográfica. Por eso, cuando vayamos a cacharrar en nuestras cámaras, en nuestros celulares, tomémosle fotografía a una misma composición fotográfica para mirar realmente cuál es el efecto que está surgiendo si yo le cambio velocidad, diafragma, ISO y combino varios. Entonces, es importante que le tomemos la fotografía a una misma composición. En este caso, fue la misma señora echando la cabeza de adelante hacia atrás. Y miren, la primera fotografía, 5.6, 10 de velocidad y 100 de ISO, un ISO normal. Miren, ese movimiento no quedó congelado, quedó con el efecto tripeado, como lo pueden ver ustedes. Y el contorno del cuerpo no se ve nítido, no se ve nítido, pero es una fotografía muy, muy interesante la que vemos acá. En la siguiente fotografía, la misma composición fotográfica. Diafragma 4, le abrimos un poco más, una velocidad de 1000 y un diafragma de 3200. En esta fotografía, bacano, congeló el cabello de la señora. En la primera se le ve en forma espiral, acá en esta lo congeló. Pero ¿qué pasa? Fue tan rápida la velocidad de obturación que congeló el cabello, el contorno de ella también, miren cómo lo ve, se ve nítido, no se ve desenfoque por ningún lado, ¿cierto? Y se le dio un ISO de 3200, un ISO alto. La anterior tenía 100 y esta 3200 en el ISO. Pero miren cómo pueden ver ustedes, parte del cabello de la chica se ve pegajoso, se ve unido, como pasa con la gente rasta, que ellos tienen una forma de peinarse. Entonces a esta señora le quedó el cabello así, como de esa forma. Con ese ISO 3200 fue ganando puntillismo, puntillismo, y como se le nota el grano de la fotografía aquí en la parte de la cabeza. Entonces eso hace que la fotografía quede interesante. Es interesante de todo punto de vista. Mire, el contorno de la señora también ya quedó muy bien definido. Hay fotógrafos que se especializan en esto, en tomar fotografías donde se ven los contrastes tanto de la velocidad de obturación, cómo se logra ese efecto, un congelado. Hay fotógrafos que son expertos en hacer congelados. Y miren, entonces, si ven ustedes, lo importante que es el ISO. El ISO, la velocidad de obturación donde congelo el movimiento, donde congelo el movimiento con una velocidad de obturación rápida, como lo ve la segunda fotografía, congeló. Miren cómo se ve el cabello. Y bueno, ya quisimos darle como más volumen con el ISO, pero no lo logramos. Otra cosa que podemos hacer son los famosos barridos con la velocidad de obturación. Podemos hacer ¿qué? Barridos. Barridos, que es seguir el movimiento de un objeto, de una cosa, un animalito, seguir el movimiento, ya sea izquierda, derecha, derecha, izquierda, el barrido. Ojo para el barrido sí o sí vamos a necesitar un trípode, ¿ok? Porque el barrido siempre lo hacemos con velocidad de obturación lenta, lenta, ¿ok? Y al ser velocidad de obturación lenta, cuando nosotros obturemos, la cámara se va a mover, aunque sea un mínimo, pero se va a mover cuando nosotros vayamos a obturar, ¿ok? Entonces, aquí ejemplo, este gatico, la cámara está siguiendo el movimiento de izquierda a derecha del gato, según la mirada de la cámara, ¿ok? Miren acá estas fotografías, barrido, barrido. La primera fotografía, el coche. Ese es lo que estamos enfocando. Enfocamos nosotros el coche. Velocidad de obturación baja. Colocamos la cámara en el trípode y cuando obturamos para la fotografía, listo.
hacemos el recorrido de izquierda a derecha, es esta fotografía. Entonces obturamos nosotros y haciendo ese recorrido se va a demorar unos segundos porque la velocidad de obturación que tengo es una velocidad de obturación lenta, ¿ok? Simplemente lo que está enfocado, lo que se me va a ver, y lo que está allá atrás con el barrido, se me va a ver desenfocado. Esta otra fotografía también, la segunda, punto de enfoque de individuo, y mire atrás cómo se ve desenfocado, ¿cierto? Porque aquí se está haciendo el movimiento de la cámara de izquierda a derecha. El individuo está enfocado y de izquierda a derecha muevo yo la cámara. Hago el seguimiento del individuo. Hago el seguimiento. Entonces, para chicos y chicas, para mirar que si haya un barrido interesante, un barrido que sea fuerte, hay unas premisas. Los fondos siempre deben tener contrastes, texturas, colores, iluminación, ¿ok? Para que se vea bien el barrido, por lo menos aquí en esta segunda fotografía, muy bien, y en la primera, tanto los señores que están en el cochecito como el señor de la patineta, se ve muy bien ambas fotografías, ¿cierto? Pero fue tomada con una velocidad de obturación lenta, donde el fotógrafo mueve la cámara en estas dos fotografías de izquierda a derecha, mientras vuelve a su normalidad esa velocidad de obturación. Mientras se cumple el tiempo, la velocidad de obturación. Acá en esta otra fotografía, de izquierda a derecha, se hace el barrido. Al ciclista obturo, muevo de izquierda a derecha, y miren, una fotografía bonita, cómo se insinúa allí atrás. Se ven los colores y se nota el barrido, el movimiento, mientras el deportista sí está ok, está enfocado. Entonces, con eso podemos lograr lo que es el famoso barrido. El barrido, mira aquí también. De derecha a izquierda está el barrido, una fotografía testimonial. De derecha a izquierda está el barrido. Entonces, el barrido, vuelvo y le replico, coloco la cámara en un trípode, obturo, antes de obturar, tuve que haber cuadrado la velocidad de obturación, entonces, obturo y hago el barrido en este caso, de izquierda, de derecha a... Muy interesante. Este es el resumen. ISO amplio, ISO reducido. ISO no, diafragma, perdón, qué pena con usted. El diafragma, miren, un diafragma depende de las referencias de cámara, depende de las marcas de la cámara, podemos encontrar variedad, chicos y chicas, de diafragma. Entre más diafragmas se tienen, mayor posibilidad de nosotros lograr efectos, ¿cierto? Mire, aquí en el resumen nos está indicando un diafragma abierto, la profundidad de campo, bien, no se distingue nada. Lo voy cerrando un poco, lo voy cerrando hasta que en el 4, en el 5.6 se me distingue lo que está allá atrás. Ayuda a contar la historia, ¿ok? Y si lo voy cerrando aún más y más, ya se insinúa todo que está nítido. No se insinúa, todo está nítido, todo se ve, tanto el chico como las montañas. ¿Sí ven? La velocidad de obturación, velocidad rápida, congela. Velocidad lenta, logramos barridos. El ISO, ganancia de luz digital. Entre más nosotros le subamos al ISO, el ISO nos va a dar una ganancia de luz digital, pero ¿qué pasa? La fotografía va a coger grano, Entonces, ese grano, esa forma de puntillismo, hace que la fotografía
se distorsione un poco de su realidad. Se distorsione de su realidad. Pero el ISO es fundamental, si lo sabemos trabajar bien, para lograr unos efectos interesantes en fotografía. Yo les decía el efecto, el señor que está aplaudiendo con polvillo en la mano. Se dio un ISO alto para que el polvillo, claro, como son puntos, ese ISO se convierta en esos punticos que a veces en la fotografía se nos ve bien, en otras ocasiones no se nos ve bien. En esa fotografía del polvillo, el señor aplaudiendo, el ISO cogió fuerza. Entonces, ese polvo va a quedar con más cuerpo, más forma, se va a ver mucho, mucho, mucho mejor. Con el permiso de ustedes, está que me timbra acá esta plataforma. Dos personas intentando ingresar. Quiero mirar un momento aquí el chat. Listo, esos puntos no que. No, ahí no estamos jugando con el pixelado. Ahí no estamos jugando con el pixelado. El pixelado más adelante lo vamos a ver que él hace referencia cuando manejamos nosotros el sensor. El sensor es el que nos determina la cantidad, el que nos determina la calidad de la fotografía, el sensor. El sensor hay hartos, hablemoslo así, hartos como chipsitos, cientos de ellos, que es lo que denominamos nosotros los píxeles. Y esos píxeles son los que nos determinan la calidad en la fotografía. ¿Ok? Esos píxeles que tiene el sensor. Más adelante vamos a ver esa parte. Bueno, vamos a seguir por acá. Eso en el resumen. Entonces, ya habíamos dicho que teoría de la fotografía, diafragma, velocidad e ISO. Con la velocidad logramos congelar el movimiento, logramos hacer barridos, que con los barridos tienen que tener unas características especiales todo lo que está alrededor. Tiene que haber contrastes de colores, texturas, iluminación, para que ese barrido quede muy bien logrado. ¿Ok? Bueno, ya del ISO tocamos algo. Del ISO tocamos algo. Vamos a mirar esta fotografía acá. Esta fotografía tiene un ISO 100 normal y un ISO 3200. Miren esa fotografía 1, lo que les decía a ustedes. Nosotros podemos, entre comillas, abusar del ISO en algunos momentos. Este fue uno de esos momentos. En la fotografía 1, en la parte superior donde se coloca la zapatilla, donde se coloca ¿qué? El flash, mire cómo se ve distorsionado. Se ve distorsionado, no se ve bien, ¿cierto? Los contornos de las perillas de los mandos, igual, no se ve bien. Miren acá, las correas para asegurar la cámara, no se ve bien, no se ve bien. ¿Qué hizo el señor fotógrafo acá? Volví y tomó la fotografía al mismo objeto de la composición, yo les decía a ustedes, para mirar cuál efecto está surtiendo efecto en esta fotografía. Miren, la misma composición, la misma cámara. Primera ISO 100, segunda ISO 3200. Miren la segunda, que le subió el ISO. Pero ¿qué pasa? Al subirle al ISO, yo les decía a ustedes, ese grano va a coger fuerza, se va a fortalecer si es que en la fotografía hay partículas muy pequeñas. Y sí, aquí por lo menos, miren la correa. La correa, aquí no se distingue la textura que tiene esa correa. Pero como tomé con 3200 y en el 3200 con ese ISO alto, me puede dar puntillismo en la imagen. Y miren, en la correa ya se comienza a distinguir la textura que tiene la correa gracias a ese ISO alto. Ya en la zapata ya se ve nítida. Es que todo el contorno está nítido, ¿cierto? Miren, chicos,
la empuñadura de la cámara. En la primera fotografía no se ve muy bien, en la segunda ya se ve bien gracias a ese ISO 3200. ¿Por qué? Le está dando fuerza a esas partículas pequeñas, en este caso la textura, algo pequeño, lo de la correa, es algo pequeño que está plasmado ahí, pero le falta fuerza. Entonces con el ISO, miren, como aquí, con el ISO alto ya se nos ve la textura de la correa, ya se nos ve la textura de la empuñadura de la cámara. ¿Listo? Y arriba la zapata ya se ve nítido. Ya se ve nítido. Aquí se ve borroso, aquí se ve nítido. Entonces, es saber manejar también el diafragma. ¿En qué momento lo podemos aplicar? Quiero mirar con ustedes ahorita lo de las leyes. Están acá. Un segundo, porfa. Listo. Presentación full. Bueno, chicos y chicas, aquí vamos a jugar con unos tecnicismos, unas palabras técnicas, pero que son completamente sencillas. Cuando vamos a hablar de la composición fotográfica, de todos esos elementos que hacen enriquecedor, que enriquecen a esa fotografía, a esa composición. Hay algo que se llama encuadre. Encuadres. Nosotros anteriormente, tómeme la fotografía que queda acostadita, que quede parada. Sí, está bien, pero eso tiene un tecnicismo, unas palabras claves. Los encuadres pueden ser horizontales, verticales y un encuadre holandés, ¿ok? Horizontal, fotografía a nivel panorámico, donde hay suficiente espacio. La horizontalidad hace que se vea suficiente espacio. Aquí nosotros en esta fotografía, ejemplo, están las montañas y nosotros podemos colocar divinamente un texto, una representación gráfica de marca, que es un logo símbolo, isotipo, en fin, puede ir aquí también. Una frase, los mejores implementos para el montañismo, C y K, ¿listo? Y las redes sociales, las podemos montar acá, ¿cierto? Con ese encuadre. El encuadre, hay otro que es el encuadre vertical. Un encuadre vertical, también conocido como formato retrato, dado que resulta más estético para dicho fin. Produce sentimientos de fuerza y estabilidad, enfatiza las líneas y planos verticales. El encuadre holandés. El encuadre holandés es el que se maneja hoy en día con las selfies, que las imágenes quedan inclinadas. Entonces, son imágenes a las cuales tomamos fotografías con un ligero ángulo de inclinación entre 25 a 45 grados. Entonces, la fotografía que tomamos tiene ese grado de inclinación de 25 a 45 grados, ¿ok? Luego siguen ya lo que es la composición fotográfica. Encuadre horizontal, vertical. La composición fotográfica. Se dice que en la composición debe haber armonía, estética, igualdad, en fin, tiene que haber todo eso dentro de los elementos que están en la composición fotográfica, en esa fotografía que estoy tomando, tiene que haber eso, armonía, igualdad, simetría, en fin. Pero resulta que hoy en día debemos romper con eso que sea simétrico, con eso que sea igual. Sí, hay fotografías que se toman con ese principio de la simetría, el equilibrio, la igualdad. ¿Y por qué no? El cliente lo quiso así, entonces así se las tomamos. Pero
Pero resulta que nosotros debemos romper con ese equilibrio, esa armonía, esa simetría, debemos romper con ello. Una fotografía creativa. La simetría me da serenidad cuando yo observo la fotografía. Sí, me da serenidad. Y la idea es que la serenidad rompa, llame la atención, eso que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, no coloquemos elementos que queden iguales, izquierda, derecha, arriba, abajo. Rompamos con esa simetría, esa igualdad, ese equilibrio. Podemos romper con ello. Dentro de la composición vamos a ver los que son los planos, ángulos y las famosas leyes de composición. Los planos hacen parte también de la narrativa audiovisual o visual. Los planos, aquí vamos a mirar los planos que van de lo general a lo particular. Los planos comerciales, hablemoslo así, son 9. Plano general extremo, plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano close-up, primerísimo plano extremo close-up y el detalle. Esos son los 9 planos. Ahora vamos a mirar cada uno de ellos. El plano general extremo, miren, el personaje, el ser humano, aparece diluido o bien no aparece. Es una fotografía en la cual me da mucho espacio, mucho espacio. Me da la oportunidad de visualizar esa fotografía completamente. ¿Ok? Estas fotografías son fotografías que se convierten en fotografías, sí, panorámicas, por eso dice plano general extremo o panorámico. El hombre aquí no cobra importancia. Sí, vemos que hay unas oficinas allá atrás, están trabajando, pero aquí en ningún lado me está nombrando al sujeto, ¿cierto? En esta fotografía se encuentra diluido. Ya en el plano general on shot, ya lo vamos cerrando. Aquí ya el hombre comienza a interactuar, se comienza a tener una historia, pero igual, hasta ahora, hasta ahora. Aquí podemos decir que es una malecón de una ciudad ABC, cuyo clima está frío, no frío, no, intermedio, por el mismo vestimenta que se le ve a las personas. Entonces, sí, como podemos ya comenzar a tejer esa historia, esa narrativa. Entonces, planos de Aldon Shock, plano general de la cabeza hacia los pies, de la cabeza hacia los pies. Plano general se usa para visualizar completamente a nuestro modelo y abarca todos los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza sin ningún tipo de recorte. Miren esa fotografía, acordémonos, somos críticos. En esta fotografía, lo que es el fondo, sí, se insinúa, pero ya se insinúa demasiado aquí en la fotografía. La modelo casi que se funde con esos elementos que están allá atrás, con esa rama. No logra salir ella como elemento principal. Es ese plano general. Dentro de ese plano general podemos incluir a otras 2 personas. Podemos incluirlos ahí, ¿ok? Y miren, aquí, sí, si bien es cierto, la descripción de plano que dice el de los pies hasta la cabeza, sí, pero la idea es que se distinga ella, sea el elemento principal, pero con esa profundidad de campo hace que se pierda el protagonismo de ella. Esta fotografía muy bonita. Aquí está el Señor en la mitad, equilibrio, armonía, simetría, igualdad, está en la mitad de la carretera. La misma distancia izquierda, derecha, derecha, izquierda, arriba tiene un buen aire, abajo también tiene un buen aire la fotografía para poderla trabajar. Pero miren acá, en esta fotografía algo que rompe. Si recuerdan que les decía ustedes
miramos elementos que rompan dentro de esa fotografía. Si bien es cierto que hay igualdad, simetría aquí en esa fotografía, resulta que hay un elemento que rompe todo esto. Y valga la redundancia, ¿por qué redundante? Si yo lo miro como lo son esos jeans que están rotos, ¿cierto? Rompió toda esa simetría, esa igualdad, la rompió ahí. Y miren, el individuo se ve marcado detrás de dos montañas que se insinúan, se cuenta la historia de esas dos grandes montañas, se insinúan. Miren aquí la forma que tiene esta montaña, unos ojos, mire, tiene los ojos, la frente, los ojos, la nariz, la boca, el mentón, con la barba. Si ve cómo observamos nosotros, vamos más allá de lo normal. Y el individuo rompe aquí esa simetría, esa igualdad, con esos genes que están rotos. Plano americano, de las rodillas hacia arriba. Aquí hay una ley de composición que es la de repetición, elementos repetidos, repetidos. Pero el fotógrafo se hizo muy bien a un costado, no se hizo de frente para tomar la fotografía, ¿cierto? Eso para que se vea la duplicidad de la chica, de la modelo, ahí con la modelo real que está colocando la mano, se ve reflejada ella, duplicada ella. En fin, mire, se hizo a un costado el fotógrafo, muy distinto donde se hubiese hecho de frente. No saldría la fotografía así como la vemos acá. Él se hizo a un costado. Vio que la duplicidad quedará bien. La perspectiva también que quedará bien lograda. Aquí sí o sí, la protagonista es la chica. Se insinúan atrás los elementos. Atrás se insinúa la luz, se insinúa, las columnas se insinúa, si es cierto que son repetidas, simplemente con el movimiento de él también se le da movimiento a esas columnas. Están desenfocadas un poco, pero la historia se teje. Entonces tengamos presente esa parte. Esa es igual que esta, que que el plano americano, pero aquí está vertical. Vamos cerrando más la toma. Aquí se puede dar una fotografía de índole comercial. Aquí podemos estar vendiendo las camisetas. ¿Qué más podemos estar vendiendo acá? La camiseta, las medias, los shorts. Se pueden estar promocionando acá dentro de esta fotografía. La anterior a esta difiere mucho en el vestimento, en lo que lleva puesto la modelo. Pero miren que es muy, muy, muy interesante cuando trabajamos ese plano americano. Ese plano americano son de los planos que tienen narrativas audiovisuales mucho más ampliadas. Acá, la chica, la fotografía se insinúa allá atrás. Resalta la chica que es el elemento principal, ¿cierto? Lo resalta aquí. Aquí en esta, si no es que resalte más la teja, no. Ah, no. Aquí la chica es la que sobresale, como debe de ser. Plano medio. Mire, plano medio. Este se muestra a la modelo desde la cabeza hasta la cintura. Mira, aquí todavía se sigue contrayendo más esos modelos que están interviniendo acá. El plano va siendo más cerrado, se va volviendo más comercial. Aquí estamos hablando del plano medio. En ese se muestra el modelo desde la cabeza hasta la cintura y también se puede emplear para fotografiar a varias personas interactuando. Miren este plano medio. Este plano medio, siguiendo con la crítica constructiva, el fotógrafo se hizo a un lado para tomar la fotografía, no fue de frente. Donde se hubiese hecho de frente, esas barandas que están atrás se ven simétricas, se ven todas iguales, a una misma altura, a un mismo ángulo, en fin. Pero ¿qué pasa? El fotógrafo aquí se hizo un costadito, sí.
y de pronto un poquitico arriba en algo se hizo el hombre, se hizo la chica, perdón. Miren que es muy llamativo. Estas barandas que están aquí hace que la fotografía de la sensación de movimiento, vuelvo y les digo, muy distinto del fotógrafo se hubiera hecho de frente. ¿No? Aquí el fotógrafo se hizo un poquito inclinado y de una vez le da el efecto de movimiento a estas barandas que están aquí atrás. Ya en ese plano medio de la cintura hacia la cabeza, ya una fotografía ya comercial. ¿Sí? Como lo ampliamos desde lo general, vamos llegando a lo particular, en ese plano medio, son uno de los más utilizados en la fotografía. Ya aquí la chica pues está promocionando un esmalte, unos polvos para la cara, estos collares, unos buzos, en fin. Este mismo, el plano medio. Pero ¿qué pasa con con esta fotografía? Aquí el fondo, es un fondo que es muy bacano, de un portal grande, de esos portales tipo colonia, bueno, en fin, donde los colocaban en toda la entrada principal. Y una forja en hierro, inmersa ahí, inmersa ahí. En esta fotografía, la modelo tendría que ser el elemento principal, pero miren que en esta fotografía la belleza de ese labrado que tiene, de cómo de una vez fue cogiendo fuerza esa forja en hierro que se insertó ahí, ¿cierto? Entonces, mire cómo estamos siendo críticos, constructivos de la imagen también, ¿cierto? Estamos siendo críticos constructivos de la imagen. Aquí, la chica debería estar llamando la atención, pero, lo llama más la puerta. Es esto mismo, plano medio, ¿ok? Plano medio, miren cómo es acá, de la cabeza hasta la mitad del pecho, el plano medio, de la cabeza hasta la mitad del pecho. La idea de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. En esta fotografía, si ustedes pueden ver, el señor tiene uso comparte color azul, rosadito, fucsia, en fin. Atrás hay un afiche con esos mismos colores, Entonces, por consiguiente, esta fotografía que pretende como objetivo enfocar la atención exclusivamente en la persona, no se logra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí la persona sí o sí en esta fotografía eh, tiene algo que rompe, que llama mucho la atención, algo que llama mucho la atención y que es la mirada, son los gestos. Por eso nos dice acá, la idea de ese tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Entonces, miren cómo aquí, ese gesto que hace él, ese gesto rompe en la fotografía y hace que lo aísle, que sea independiente él al fondo, mire. Por eso cuando nosotros tomamos fotografías, debemos analizarla en todos sus aspectos, sus formas, sus colores, el individuo si está haciendo gestos, qué clase de gestos, en fin, plano medio. Y mire, y atrás cómo se insinúan esos grafitis. Sí podemos determinar de pronto qué formas hay y los colores. Pero miren, los gestos, analicemos los gestos en las personas, en los animales. Eso nos va a servir mucho, mucho, mucho. Miren acá también esta fotografía es súper genial, una fotografía que podemos llamarla altos niveles de contraste. Acá el contraste blanco de la piel con el negro que tiene su uso, con el blanco de su piel.
Hay contrastes, muchos contrastes en esta fotografía, como ese fondo da esa sensación de movimiento, de grano, ¿cierto? Ese grano da esa sensación de movimiento, esas partículas, como si fueran 100 hormiguitas que se estuviesen moviendo ahí. Una fotografía bonita, sencilla pero espectacular. El brillo en las gafas, contraste también. Primerísimo primer plano o extremo close-up de la mente de la mentón hacia la cabeza. Miren, igual ya una fotografía mucho más comercial. Aquí podemos estar comercializando lentes, polvillos para su cara, dentadura, es decir, un laboratorio de odontología, en fin. Miren, son muchas cosas que con este tipo de fotografía, primerísimo primer plano o close-up, podemos lograr nosotros. Y ténganlo por seguro que siendo indiferente que tengan ustedes un celular semiprofesional, profesional, o una cámara semiprofesional, profesional, o un celular de alta gama, nosotros podemos lograr estos planos en cualquiera, así sea con un celular, con cámaras fotográficas semiprofesionales o profesionales, podemos lograr todos estos planos. Entonces, que ustedes los vayan a ir identificando. ¿Ok? Este primerísimo primer plano, es este mismo que vemos acá, el de esta chica. Esta chica fue tomada con una velocidad de obturación lenta. Si le miran ustedes aquí este mechón, se ve con el efecto tripidiado. Lenta. Un diafragma 5.6, un diafragma intermedio. Aquí es un ejemplo claro en el cual la simetría, la igualdad, el equilibrio, no es que no jueguen un papel importante, sí, hay fotografías que nos piden eso, igualdad, equilibrio, pero en esta fotografía, mire, es un polo opuesto y de todas formas es una fotografía que es llamativa. Ahí van, por lo menos lo que es la capota, va movimientos hacia la derecha y otro movimiento del cabello hacia la izquierda. En fin, en fin. Plano detalle, mucho más reducido. Detalles, su nombre lo indica, al detalle. Ok, ya fotografía publicitaria, esta fotografía al detalle. Labial, esmalte de uñas, en fin, en fin. Y terminamos con los emplazamientos y ángulos. ¿Qué son los emplazamientos? ¿Qué son los ángulos? Emplazamientos o ángulos. Es la forma como nosotros cogemos la cámara fotográfica o nuestro celular. ¿Cómo lo cogemos para tomar la fotografía? Lo cogemos de frente, lo cogemos para realizar las tomas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en fin. Estos son los emplazamientos o ángulos más comunes. Cenital, picado, central, contrapicado y nadir. Y nadir. Nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Miren, este es el ángulo neutro, de frente, normal. Ángulo picado de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo picado de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Es este mismo, es este mismo. Aquí está entrando una luz fuerte, porque mire cómo se dibuja la forma del individuo en el piso. Eso nos indica eso. Hay una iluminación muy fuerte por el astro rey, por el sol. ¿Ok? Miren, ángulo contrapicado, de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación, contrapicado de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación, ángulo nadir de abajo hacia arriba, pero de forma recta. Ángulo nadir de abajo hacia arriba de forma recta, ángulo cenital de arriba hacia abajo de forma recta, ¿cierto? De arriba hacia abajo de forma recta. Ángulo genital de arriba hacia abajo de forma recta. Y miren esta grafiquita. Aquí nos dice todo lo de los ángulos.
cenital. De arriba hacia abajo recto, picado, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, pero cuando llega a la inclinación, normal o frontal, contrapicado, de abajo hacia arriba, pero contrapicado, con un ligero ángulo de inclinación. Y nadir, de abajo hacia arriba de forma recta. Y ya para terminar, vamos a mirar las leyes de composición, que es ubicar los elementos en algunas zonas especiales para que llame la atención. Esta es la ley de tercios, 2 líneas horizontales, 2 líneas verticales trazamos y las uniones son las famosas y las uniones de estas líneas es lo que llamamos intersecciones, las zonas áureas, ¿cierto? Miren acá, intersección llama la atención ahí donde apliquemos algo importante dentro de la fotografía, en cada uno de estos 4 puntos. Hay algunas cámaras que nosotros activamos esta grilla, las 2 líneas horizontales y las 2 verticales, ¿ok? Uno las activa, pero hay otras cámaras que nosotros nos las jugamos en nuestro imaginario. En nuestro imaginario nos dibujamos esas líneas, entonces simplemente en cuestiones de milésimas de segundos las trazamos y las intersecciones llaman la atención. La otra ley de horizonte, la que ya expliqué hace ratico, se crea una ley de horizonte y los elementos que están por encima de esa ley de horizonte pegado por debajo son los elementos que van a llamar la atención en la fotografía. Elementos de repetición. Elementos de repetición, miren acá en esa fotografía. Hay varios lápices, sí, repetidos, sí, pero resulta que con ese efecto que nosotros vimos de enfocar en la mitad, tenemos que llame la atención, mire, está enfocado aquí en la mitad, lo que está llamando la atención, ¿cierto? Enfocado, punto de enfoque. Abrimos un poco el diafragma, un poco, se va insinuando esa profundidad de campo, tampoco vamos a hacer que se pierda. Entonces, cuando mire cómo se ve un poco desenfocado y el tercer lado también. Hay micrófono abierto, por favor. ¿Hay micrófono abierto? Bueno, vale, muchas gracias. Entonces, mira esa fotografía cómo quedó bonita. Igual, son repetidos, elementos están repetidos, pero el fotógrafo de esos elementos que están repetidos puede hacer arte también. La otra imagen, en curvas o en ese, los elementos que estén por dentro son los elementos que van a llamar la atención. Acá, en esta curva, este árbol acá sí o sí, en esta otra curva, este árbol, llama la atención dentro de las leyes de composición, ¿ok? En especial esa ley de curvas o en ese. Ley de mirada, ley de líneas, esta de líneas. Ahí fuera la horizonte, ¿sí ven? Por encima, por abajo, está Rem, está el Señor. También lo está amarrando, lo está abrazando esas olas, esas curvas que se ven en la fotografía, lo están enmarcando, lo están encerrando, las diagonales también lo están encerrando, también aquí en la fotografía. ¿Listo? Y miren, esta es la otra ley de la mirada, la ley de la mirada. Esta la podemos estar ejecutando en campaña de expectativas. Es decir, en campaña de expectativa vamos a hacer el lanzamiento de unos zapatos, Entonces, se utilizó una misma fotografía, pero simplemente lo que hizo fue recortarse, o sea, disminuir el área en la fotografía. Miremos acá. Primera semana, vamos a hacer una campaña de expectativa. ¿Qué estará mirando Ana María? Espéralo pronto, espéralo en 15 días, Entonces, volvemos otra vez con la publicación de Ana María, con esta fotografía, pero ya más amplia. Ya la chica está insinuando, está viendo a unos niños jugar en el parque. ¿Dónde? En el parque.
Allá nos está viendo. Muy pronto sabrás qué estará mirando Ana María. ¿Ok? Miren que ya en la tercera semana ya quedó la fotografía full, ya la fotografía original como la que es. Entonces ya saca una publicación ya con ¿qué? Con esta campaña expectativa. Entonces en la tercera campaña expectativa ya Ana María, el afiche, ella mirando a unos niños que están corriendo y uno con unos zapatos súper especiales. ¿Listo? Entonces ya Ana María ya ve todo alrededor, todos los niños jugando, está viendo las zapatillas finas, en fin, ¿ok? Ley de mirada, también se puede especificar en animalitos también esa ley de la mirada. Vamos a la plataforma, vamos a ver, Dios mediante me deja abrir porque ahorita antes de eso estuvo molestando un poquito. Vamos a mirar por acá a ver. Otra vez por otro lado. Vamos a mirarla por acá para mirar la guía, que es lo que tenemos que realizar. La ciudadanía. Un segundo, por favor. 80, 82. Si no me equivoco, estamos dentro de la actividad de aprendizaje 2. Aún estamos ahí. Todavía no tenemos que ir a la otra guía ni mirar lo que quiero comprobar, quiero verificar acá. ¿Ok? Y ya verificar, ya sabemos. Cronograma. Vamos a mirar el cronograma, las fechas, dónde estamos. Vamos a mirar. Estamos acá, hoy estamos a 16, estamos aquí todavía en la actividad aprendizaje 2, estamos bien, que la actividad aprendizaje 2, acordémonos que era elaborar el guión fotográfico, elaborar el guión fotográfico, y la otra es fotografía creativa aplicando el guión, es la actividad aprendizaje 2, acá es donde tenemos que estar, entonces me voy para la guía, para que miremos otra vez estas dos actividades, que es lo que tenemos que subir. ¿Listo? Vamos a mirar la guía respectiva. Actividades de aprendizaje. Guía de aprendizaje. Es que me movió súper rápido. Guía de aprendizaje. Y acordémonos que este curso tiene una sola guía de aprendizaje para todas las actividades. Ahí mismo se desarrolla. Vamos a descargar la guía. Entonces, vámonos donde diga actividad aprendizaje 2, evidencia 2. 2. ¿Listo? El guión fotográfico, mire lo que dice. Actividad aprendizaje 2, evidencia 1, el guión fotográfico. Yo les decía a ustedes, vamos a plantearnos la ida a tomar fotografías. Listo, pero para uno ir a tomar unas fotografías debe hacer una antesala. Debemos conocer el terreno, saber dónde vamos a tomar fotografías, cuántas tomas de luces hay, qué conexiones necesitamos hacia el sitio donde vamos a tomar las fotografías, de tantos metros, en fin. Entonces también establecemos también qué clase de fotografía es la que vamos a tomar. Sí, es una fotografía de producto. Vamos a promocionar una hamburguesa. Entonces, ¿qué estamos necesitando para esa hamburguesa? Las hamburguesas, los elementos que componen la hamburguesa. Ojo, nosotros podemos trabajar que sea original, retoques que le hacemos a las hamburguesas, o si no, como dummy. Dummy, es decir, ese muñequito que parece un elemento real.
Ok, entonces todo eso nosotros lo colocamos aquí en la parte del guión donde corresponda. Descripción de la fotografía. Entonces ahí podemos colocar, tenemos que llevar un dummy, o si no lo contrario, tenemos que llevar las partes de la hamburguesa, retocarlas con un brillo, con un aceite, en fin. La colocamos acá, en descripción de la fotografía, número de fotografía la 1, objetivo de esa fotografía, promocionar la hamburguesa de carne de avestruz, red social para Instagram, plano, ángulo, un plano general, un ángulo, ¿qué ángulo le vamos a aplicar aquí? Un cenital, ejemplo, les estoy diciendo. Esquema de iluminación, una luz, dos luces artificiales, van acá, o si es con luz natural, la emanada por el sol, entonces coloca acá. Si ven todas las especificaciones, y lo bueno es que tiene esto, tiene este ejemplo. Aquí nos dan esto, nos ejemplifican esto. Esa es la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. 2. Ya teniendo esto acá, el guión con 3 fotografías. Ojo, vamos a hacer el guión con 3 fotografías. La número 1, necesitamos esto. Las características para tomar la fotografía son estas. Miren, acá, como se ve. Descripción de la fotografía, esquema de iluminación, planos, ángulos. Eso lo hacemos, eso igual con las otras dos fotografías. Fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3. Aquí todavía no estamos tomando fotografías. Estamos sacando la propuesta. ¿Ok? Para ir a tomar la fotografía, lo que necesitamos. Ahora sí, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Ahora sí, vamos a tomar la fotografía. El guión es el camino y ahora llega el momento de tomar la fotografía. De estas 3 que nosotros colocamos acá, 3 o 2 dentro del guión, entonces vamos a seleccionar una. Y tomamos la fotografía respectiva de esa que seleccionamos. Ojo, podemos también nosotros, si no tenemos cámara fotográfica, si no tenemos celular, bajamos fotografías de internet y eso sí, al bajarlas, siempre tenemos que colocar de quién es esa fotografía, los derechos de autor. Es otra forma también de asimilar el conocimiento trabajando con material que ya estén hechos por otras personas. Entonces, ahí estamos asimilando el conocimiento, bajamos una fotografía y entonces 2 fotografías son las que yo les puedo decir que podemos bajar, mínimo 2, ¿ok? Mínimo 2, máximo 3 fotografías. Aquí nos dice. Un segundo, por favor. Miren. El guión es el camino y ahora llegó el momento de tomar las fotografías. Con esta evidencia se espera que capture una de las fotografías, una de las fotografías que propusimos en el guión. Vamos a tomar, ¿ok? Vamos a tomar esa fotografía. Vamos a tomar esa fotografía. El lineamiento general es para la entrega de evidencia, producto entregar una fotografía, formato JPG o PDF en documento. Eso es lo que tenemos que hacer y subir la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, que es acá mismo. Que se me hizo. Y se me perdió esa una de nuevo, Dios mío. Acá. Actividad de aprendizaje. Actividad de aprendizaje 2. Actividad de aprendizaje 2. Fotografía creativa. Aquí ya tomamos la fotografía. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Aquí donde dice actividad de aprendizaje 2 con su respectiva evidencia. Ok, entonces acá la subimos. Simplemente damos clic y acá entonces fotografía creativa aplicando el guión.
acá la subimos esa fotografía, formato JPG o en PDF se guardan, o bueno, ustedes miran en qué otro formato, pero que sea un formato en el cual yo pueda ver la fotografía de forma fácil y no nos compliquemos. Entonces, hasta ahí iríamos ya para la próxima sesión, que la tenemos para cuándo, ya vamos a mirar la próxima sesión, son las que están en el cronograma, dentro del cronograma de la plataforma. Vamos a mirar para el ¿miércoles qué? 22 de agosto. Tenemos nuestra próxima sesión, ¿ok? Miércoles 22 de agosto. Igual, yo hago otra sesión adicional después de esta también, ya para comenzar a hablar directamente de esos productos que nosotros vamos a fotografiar, en el cual le vamos a implementar las redes sociales, contenido, en fin, ¿listo? Bueno, chicos y chicas, no siendo más, igual la grabación se las dejo a ustedes en la plataforma también y se las envío por el grupo de WhatsApp. Listo, chicos. No sé si de pronto alguna pregunta. Yo me nivelo en calificaciones, Dios mediante, de aquí al lunes, porque la plataforma estaba molestando para la calificación de ustedes. Listo, pero ya aquí al lunes ya estará todo nivelado. Bueno, chicos. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Yo, profe, hola con Silena, ¿cómo estás? Hola, Silena, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, bien. Es que yo tengo una duda, lo que pasa es que yo no he podido subir la evidencia 1 porque la plataforma pues no me lo ha permitido porque había tenido como inconvenientes con lo de la plataforma para abrir. Incluso yo estuve escribiéndote porque en la primera sesión y todo eso que tú hiciste no pude estar por el tema de que no podía ingresar a la plataforma. Entonces no sé, y dice que pues está ya cerrada la plataforma, entonces no sé, y No, cerrado, no. Espérame un segundo, porfa. Ya verifico algo aquí, ya que estoy acá. Espérame un segundo. por favor. Bueno, preciso, ya salió. Espérame un segundo de una vez. ¿Cuál es el curso tuyo? Porfa, ¿me puedes confirmar el número del curso? El número del curso, profe, pues lo que pasa es que no sé, es que hubo como una confusión y a mí no me llegó ningún correo ni nada cuando fue el tema de la inscripción y demás. Entonces, yo estoy pues con lo de la Casa de la Juventud. No No, sé por eso, qué pero es. aquí tuvo que haber llegado un correo de parte del SENA, te tuvo que haber llegado un correo en el cual haber dicho, no, ya estás inscrita, ya, ¿No te llegó ni un correo de esos, Selena? No, profe, incluso yo me enteré, fue por la señora Yadira, que fue la que ella nos comunicó, porque la ¿Por qué? verdad Porque es fue que que hay yo que algunos chicos que pregunté. están pendientes, porque no todos salieron para ahora. Hay un curso que está pendiente que tendría que salir la próxima semana. Y entonces yo, pues en vista de esto, yo traté. Entonces, ¿quién te suministró este enlace? ¿Un compañero tuyo? Sí, no, lo que pasa es que la señora Yadira fue la que yo le notifiqué y le dije, "¿Puedo Y ya te ingresar, que suministró. no sé qué". Entonces ella incluso dijo, no, Porque mira que, bueno, es que hagamos algo. esa sesión yo le escribí porque usted la hizo a las 8 de la noche, ¿sí? Sí, la anterior fue por la noche, porque es que los que sí están en el curso, a ellos les llegó la notificación de parte del SENA, que ya estaban inscritos, entonces les está Escribí al inscrito WhatsApp hoy. a las 8 de la noche y no. Sí, entonces a varios de ustedes no les ha llegado, están pendientes para el próximo curso que va a salir, yo diría que la próxima semana tendría que salir, entonces ahí están pendientes. Si quieres, me puedes regalar tu nombre completo y apellido, por favor. Silena, Listo, profe. Jorlin Silena Martínez Cárdenas. Jorli con J, Con Y, profe. Jorli, listo. Martínez, Yorlin Jorli, Cárdenas. Silena Martínez Cárdenas.
Listo. Sí, señor. De todas formas, Elena, déjame, si quieres, márcame, márcame ¿qué? Mañana por la tarde, ¿ok? No hay problema, me escribes. Y yo miro en la Listo, plataforma, profe. miro en los 3 cursos que tengo habilitados, a ver si está tu nombre ahí, pero no creería casi que en un 100% que no está, porque no te llegó correo. No te llegó correo. Sé que hay No, no unos que me están llegó. pendientes. Exacto, entonces, No me pero de llegó todas... correo. ¿Y qué? Señor. ¿Me decías y qué? No, profe, que yo incluso, como no me ha llegado correo ni nada, a mí sí se me hizo raro y por eso fue que le dije a la Bueno, señora Yaira que me hiciera el favor y me verificara. Y ella me dijo, no, escríbele al profe, que no sé qué, porque nosotros ya tuvimos no, como 2 clases. Me dijo, y yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, ya arrancó. sí, Y no, yo le dije, pero tan raro, porque yo fui la primera que me escribí, ¿se acuerda? No sé si sí, lo sí. recuerda, no sé. Sí, 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 exacto, Y pero mira, como pues esa parte, pues yo no la directamente, ese número de personas, las personas inscritas, eh, van a la parte académica del SENA y ellos allá se encargan de repartirlos en los grupos. Si casaron ah, todos ustedes en un solo grupo, bien, o si no, terminamos acá y los otros que quedaron pendientes para otro grupo, entonces toca que esperar ese grupo. Entonces yo creo que lo que pasó fue eso. Entonces déjame, Silena, confirmo esta parte. Tú ya me habías escrito al celular, ¿cierto, Silena? sí, profe, yo le he escrito como 3 veces y no que no me dejan visto. No, déjame, ¿cuál es tu número, porfa? ¿Me lo indicas? 302, 300, 376, 376. 78. Ay, perdóname, espera. No, 302, ya, 378, 76, 86. no, ya está acá. Eso. No, yo te contesté, bueno, profe, está bien, porque no he podido ingresar de la plataforma. Ahí te contesté. ¿Listo? Pero el último Pero, mensaje, cuando tú hiciste la sesión a las 8 de la noche, yo bueno, te profe, está escribí. bien, porque no he podido ingresar a eh, la plataforma. No, el último es este. Bueno, profe, está bien, porque no he podido ingresar a la plataforma. Ese fue el último que tengo acá. ¿Listo? Vale, No hay profe. problema. Entonces, si yo logro, más ratico, mirar, si logro, entonces te envío un mensaje aquí Por por favor. el WhatsApp. ¿Listo? No hay Profe, problema. hice algo, entonces yo puedo subir las evidencias Sí, en todo de es que la estés en la primera y la... plataforma. No, entonces, Sí, primero que todo, toda que estés en la plataforma, ¿ok? Primero que todo, tenemos sí, que señor. mirar esa parte. ¿Listo? Entonces, no, igual Ah, ahí estamos hablando, Selena. ¿Listo? No hay problema. está muy Y gracias por avisar. Listo, bien. chicos y chicas, muchísimas gracias por todo. Tengo otra sesión ahorita, entonces nos estamos hablando Dios mediante. Muchas gracias por estar aquí. Se cuidan mucho, porfa, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, chao, chao. Gracias a usted por sacar este tiempo. Listo, Chao. vale, chao, que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Ok.